Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estamos en la primera unidad sobre cinemática relacionada a las partículas. Todavía no entramos de lleno a la parte cinemática porque requiero que primero antes ustedes conozcan pues, cosas súper básicas para empezar la física, que es en este caso conversiones y los sistemas de unidades en que nosotros estamos midiendo. Tenemos 4 sistemas de unidades, los vimos el día de ayer. El sistema internacional, que es el tradicional, el que utilizamos aquí. El sistema inglés, también está el sistema CGS, que es una pequeña variante del internacional. Y el sistema gaussiano, el cual no le vamos a dar uso, ya que es exclusivo para sistemas de partículas, como electrones, protones y demás. Entonces, estamos en la parte de sistemas de unidades. Hay cantidades físicas fundamentales, como son el tiempo, la masa, la distancia, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica e intensidad lumínica. Todas las demás cantidades físicas que no he mencionado, tales como fuerza, presión, volumen, área, entre otras, todas ellas se llaman cantidades físicas derivadas, ya que se obtienen combinando apropiadamente las cantidades fundamentales, las bases, o bien combinando otras cantidades derivadas. Es lo que hemos visto hasta el momento, y un poquito de conversiones, que es para ello tú requieres obviamente algunas equivalencias básicas entre algunas cantidades, como ejemplo, kilómetros a metros, millas a kilómetros, pulgadas a centímetros, toneladas a kilogramos y así, ¿vale? Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios más sobre esto de las conversiones para que les quede un poquito más claro. Les comparto la pizarra. Aquí está. Bien. Este ejercicio es del Survey, capítulo 1. El de la lista de ejercicios es el 22. Ya les compartí la bibliografía, entonces pueden consultarla sin ningún problema. Suponemos que se tiene de gasolina de 30 galones y que tarda 7 minutos, en llenarse, ¿verdad? Un tanque de gasolina de 30 galones de volumen tarda 7 minutos en llenarse con cierta suministro. Y tenemos una serie de preguntas. La primera es calcular la rapidez a la cual el tanque se llena en galones por segundo. Segunda, la rapidez a la cual el tanque se llena en metros cúbicos por segundo. Y última, determinar el intervalo en horas que se requiere para llenar un volumen de 1 metro cúbico a esa misma razón. Aquí tenemos una equivalencia. Dice que un galón equivale a 261 pulgadas cúbicas. Bueno, esta no la vamos a necesitar, esta es irrelevante. Pero vamos a entender la cosa. Es equivalente a, por ejemplo, cuando tú abres la llave de tu casa, ¿bien? La llave del agua, cuando tú la abres, sale con cierta rapidez. ¿Cuánto tiempo le toma a esa llave, o bien con esa razón que tiene, en llenar a lo mejor un recipiente de 20 litros? ¿Cuánto le toma? Bueno, si tú mides el tiempo desde que la abres hasta que lo llena, el volumen en ese caso es de 20 litros. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues va a ser alrededor de minutos. No lo sé, unos 4 minutos posiblemente, unos 5 minutos, quizá, ¿verdad? Esa cantidad, volumen, dividida entre tiempo, recibe un nombre, y en este caso es flujo volumétrico. El flujo volumétrico es esa razón de cambio. Lo voy a escribir aquí. Flujo volumétrico, y se define como el volumen que se está llenando, en este caso 20 litros, 1 metro cúbico, lo que sea, dividido entre el tiempo necesario para llenarlo, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí o ya se perdieron?
Bueno, sí. Por eso Todo bien. en este caso se tiene, ¿qué información tenemos? Tenemos un tanque de gasolina con capacidad de 30 galones. Y para llenarlo se tarda 7 minutos. Entonces, es esta fórmula. En lugar de escribir flujo volumétrico, le voy a llamar F, el flujo volumétrico. Escribir volumen, voy a llamar V. En lugar de tiempo, le voy a llamar T. ¿Bien? Bueno, vamos a calcular este flujo volumétrico para este ejercicio. Es algo muy sencillo. Sustituimos. Aquí sería 30.0 galones. Galones se abrevia así. Entre el tiempo que fue de 7 minutos. 7 minutos. Si tú haces la división, te va a dar una cantidad inexacta, es decir, una cosa con infinitos decimales. No nos conviene porque todavía no es la respuesta final. Bien. Esto también se puede escribir de la siguiente forma, 30.0 entre 7.00. Fíjate que aquí, a pesar de que los decimales son iguales a 0, los estoy escribiendo. Debes trabajar igual número de dígitos en tus cálculos. Bien. Y las unidades las pongo aquí al final, galones sobre minuto. Estas unidades no son unidades SI, tampoco son unidades del sistema inglés, ni CGS, ni mucho menos gaussiano. Bien, son una variante. Los podemos transformar estas cosas a SI. En SI sería metro cúbico sobre segundo, ya que en SI el volumen se expresa en metro cúbico, mientras que el tiempo se expresa en segundo. ¿Vale? También se puede transformar al sistema inglés. En el sistema inglés sería pie cúbico dividido entre segundo. Aquí no nos piden convertir a uno o a otro. Vamos por partes. La primera de ellas, el inciso A, dice, calcula ese flujo volumétrico en qué unidades, en galones por segundo. No multiplicado por segundo. En este caso se entiende que es entre segundo. Bien. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Como primera parte, queremos expresar esta cantidad ¿en cuánto? Ya se me olvidó. En galones por segundo. Galones por segundo. ¿Qué está cambiando aquí? Pues solamente está cambiando la unidad de tiempo. No te puedes dar cuenta. Los minutos deben ser transformados a segundos. El volumen sigue siendo galón. No hay ningún problema. ¿Vale? Conozco la equivalencia entre minutos y segundos. Sabemos que un minuto contiene 60 segundos, entonces lo puedo hacer fácilmente, ¿verdad? Trabajo aquí mi flujo volumétrico. Mi flujo volumétrico es de 30.0 dividido entre 7.00 galones sobre minuto. Y aquí voy a abrir un factor de conversión. Un factor de conversión igual a 1, pero este factor, la función que tiene es transformar, en este caso, los minutos a segundos. ¿Dónde debo colocar los minutos para que cancele con los minutos que están aquí? Arriba. Arriba en el numerador, ¿verdad? Aquí quedarían minutos y acá segundos. Cuando tú los colocas de esa forma, el minuto cancela y queda segundo dividiendo galón en el numerador. Relleno. Un minuto contiene 60 segundos. ¿Y cuánto te da todo eso? ¿Alguien que haga las cuentas? Bueno, vale. Por eso no somos consentidos. Bien, esto te da punto 0.71 aproximadamente. ¿En qué unidades? Galones sobre segundos. Y listo, ya tengo la primera parte. Fue muy sencilla. ¿Alguna duda? No, ninguna. Seguimos. Segunda parte. Dice,
Calcula la rapidez a la cual el tanque se llena en metros cúbicos sobre segundo. Ahora estamos cambiando las unidades. Bien, metros cúbicos por cada segundo. Bueno, para empezar, este flujo volumétrico lo entiendo se debe entender de la siguiente forma. Por cada segundo que esté transcurriendo, se está llenando un espacio de 0.071 galones en el tanque de gasolina por cada segundo, ¿vale? Entonces, la segunda parte consiste en expresar este mismo flujo, pero ahora en metros cúbicos sobre segundo. ¿De dónde puedo iniciar? Fíjate, el flujo original es este de aquí arriba, 30 galones por cada 7 minutos. Pero ese flujo volumétrico equivale a esto de aquí, 0.071 galones por segundo. Te pregunto, ¿cuál debo tomar para el cálculo? Bueno, para transformarlo a metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuál me conviene? ¿Galones sobre minuto o galones sobre segundo? ¿Galones sobre segundo? Sobre segundo, ¿por qué? Porque está pidiendo metros cúbicos sobre segundo y ya nada más nos faltaría convertir los galones a metros cúbicos. Correcto, así de fácil. Bien, entonces debo hacer me conviene tomar esta de aquí. Puedes tomar esta, pero tienes que abrir otro factor de conversión para la transformación del tiempo, ¿vale? Bien, ¿alguien se sabe la equivalencia que hay entre metros cúbicos? No, al revés, ¿verdad? Entre galones y metros cúbicos. Lo pueden googlear, sí, pero pues no se trata de eso. Mira, nosotros aquí en México, por ejemplo, un metro cúbico, que es un tinaco, ¿cuántos litros contiene? Sí sabían, ¿verdad? Que un tinaco contiene un metro cúbico de agua. No sé si lo han visto, pero pues un metro cúbico de cualquier sustancia equivale a 1000 litros de esa sustancia. 1000 litros. Metro cúbico es unidad de volumen, litros también. Bueno, un galón. Nosotros aquí en México un galón prácticamente es 4 litros, ¿verdad? Así lo consideramos. Pero en física un galón es exactamente 3.785 litros. Son 3 litros 3 cuartos, poquito más. Bueno, puedo yo utilizar estas dos relaciones, combinarlas para obtener una equivalencia entre galones y metros cúbicos. Cuando no conozcas la equivalencia directa, puedes usar unas intermedias, como lo vamos a hacer a continuación. Aquí lo que yo puedo hacer es primero transformar los galones a litros, ¿verdad? Y de estos litros pasarlos a metros cúbicos. Fíjate que el resultado es el mismo, pero claro, aquí hay una equivalencia intermedia, es la que conecta con la cantidad inicial, bueno, con la unidad inicial y a la que quiero llegar, que son los metros cúbicos. En este caso son los litros. Bueno, voy a utilizar esta par de equivalencias para hacer la transformación. Partimos de la cantidad de 0.071, porque es más sencilla, galones por segundo. Abrimos un factor de conversión. Este factor de conversión tiene la función de convertir los galones a litros. ¿Bien? ¿Dónde van los galones? ¿Dónde van los litros? Los galones van abajo y los litros arriba. Bien, así de fácil. Un galón contiene estos litros. ¿Bien? Y abro un segundo factor de conversión. Primero trabajo el de acá. Aquí fíjate que los galones van a cancelar, quedando litros arriba, ¿verdad? Esta no se va a tocar, el segundo. Este debe cancelarse, por lo tanto debe ir aquí.
Aquí van litros y aquí va metro cúbico para cancelar. Quedaría un metro cúbico, corresponde a mililitros. Hay que hacer las cuantitas. Unidades finales te quedaría metro cúbico numerador y denominador segundo. Si haces eso, ¿qué te da? Te da una cosa con notación científica. Aproximadamente, lo voy a truncar así, 2.69 por 10 a la menos 4 unidades, metros cúbicos por cada segundo. ¿Bien? Por segundo. Listo. Pueden utilizar prefijos, sí, aquí no voy a hacerlo. Lo voy a dejar así, pero bueno, esto sin notación científica sería lo siguiente. Fíjate, es un numerito muy pequeño. Es por cada segundo que transcurre, por cada segundo que está transcurriendo, el volumen que se llena es esta cantidad. 3 ceros, 269 metros cúbicos. Es algo pequeñito, ¿verdad? Es de esperarse ya que el volumen es grande. Imagínate llenar un tinaco con ese flujo. Pues sí se va a tardar bastante. Bueno, esto responde el segundo inciso. ¿Esto o esto es lo mismo? ¿Dudas? No, profe. No. Última parte. Dice, calcula el tiempo. Dice, determina el intervalo en horas. Es decir, el tiempo que se requiere para llenar un volumen de 1 metro cúbico a la misma rapidez. Es decir, imagina que en lugar de llenar que vas a llenar un espacio de 1 metro cúbico con este flujo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Es esta misma ecuación. Conoces el flujo, es el que estamos trabajando. Conoces el volumen a llenar, 1 metro cúbico, y te preguntan el tiempo. ¿Bien? Entonces, hay que despejar de esta expresión al tiempo. Voy a utilizar la ecuación que tengo aquí. Tendremos que el flujo es volumen dividido entre la incógnita, que es tiempo. Aquí el tiempo para despejarlo pasa multiplicando al flujo y cuando este flujo esté multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Bien? Por lo tanto, tendremos que el tiempo es igual al volumen dividido entre el flujo. El volumen a llenar es de 1 metro cúbico. ¿Qué flujo debo trabajar? Tengo varios, bueno, todos ellos son el mismo, pero en diferentes unidades. ¿Cuál me conviene tomar para el cálculo? Me conviene tomar el de galones sobre minuto, el de galones sobre segundo o el de metros cúbicos sobre segundo. ¿Metros cúbicos sobre segundo? Galones y minutos. ¿Por qué galones? Bueno, ¿por qué metros cúbicos? Porque si toma el de metros cúbicos sobre segundo, tienen la misma unidad de medición que el volumen, que son metros cúbicos igual. Ok, correcto. Es por eso. Bien. Cuando tú trabajes en sistemas físicos o, bueno, conversiones, lo que sea, debes procurar que todas las cantidades físicas que aparecen ahí estén expresadas en las mismas unidades, ya sea que todo esté en SI o que todo esté en sistema inglés. De no hacerlo, vas a tener mezcla de unidades. Por ejemplo, si tú aquí metes el numerito ese expresado en galones sobre minuto o sobre segundo, cuando tú operes las unidades, nada se cancela y te quedará al final metro cúbico por minuto dividido entre galón. ¿Cómo interpreto esto? No tiene mucho sentido. Yo sé que metro cúbico y que galón tienen la misma, miden la misma cantidad, miden un volumen.
pero escribirlo de esta forma no me ayuda. En cambio, si tú lo escribes como metro cúbico sobre segundo, al operar las unidades, aplicas extremos medios, resulta que esto muere y el segundo sube, bien, al numerador. Entonces, de esta forma ya puedo yo interpretar, porque al final voy a tener un numerito segundos. Ah, es un tiempo. Qué fácil es. Entonces, cuando tú operes estas cosas, debes asegurarte que las cantidades estén en el mismo sistema de unidades. Por lo tanto, aquí debo trabajar las de SI, que es 2.69 por 10 a la menos 4. ¿Vamos bien? ¿Te perdiste? Vamos bien. Vamos bien. Entonces, si haces esta cuentita, te da aproximadamente 3.717 segundos. Pero yo no quiero el resultado en segundos, lo quiero en horas. Un factor de conversión. Este factor de conversión va a convertir los segundos a horas, ¿vale? Los segundos entonces deben ir dividiendo las horas numerador. Una hora contiene 3.600 segundos. Y si haces esta cuentita, te da 1.03. Horas. Horas se abrevia H minúscula y ya. ¿Bien? Listo. Aquí está tu resultado. Tarda poco más de una hora. Y terminamos. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Los demás? Ninguna. No, profe, ninguna. Bien. Son muy inteligentes. Ninguna. Por el momento no, Otro, déjenme buscarlo, por aquí lo tenía. Bueno, esto sobre conversiones, pues podemos seguir con ello, pero pues lo van a trabajar en varios ejercicios. No tiene como que mucho caso que yo me siga haciendo conversiones y conversiones y conversiones. Solamente debes tú buscar equivalencias entre una unidad y otra y así conectarlas y hacer las puntitas. No es gran cosa. ¿Bien? Bueno, ¿qué viene? Estimaciones. Creo que a ustedes yo les di propedéutico hace 2 años, todavía era presencial. Los que tienen recurso especial no recuerdo, honestamente, pero en el profe de física de hace 2 años y del año pasado, vimos un subtema llamado estimaciones, que tiene que ver con dar un orden de magnitud a ciertas situaciones. En ese entonces yo les pregunté, por ejemplo, ¿cuánta agua le cabe al lago de Chapultepec? Bien, ¿cuántos litros de agua puede contener o almacenar? El lago de Chapultepec es una cosa irregular, ¿verdad? Voy a suponer lo que es así. Bien, pero si tú lo ves de perfil, la cosa, pues obviamente no es, su fondo no es plano, no, es una cosa irregular, va a tener cosas así. ¿Cuánta agua le cabe a esto? Bueno, una forma de hacerlo es llevar tu jarrita de 1 litro y bueno, sacarla, ¿verdad? De litro en litro y a ver cuándo acabas. Esa es una forma de hacerlo, se vale, pero no es práctica. Debes dar una respuesta rápida como ingeniero, dar una estimación, el orden de magnitud de en este caso, de este volumen. Otro ejemplo, se me ocurre, una persona promedio vive alrededor de 70 años, 80 quizá. Bueno, durante toda su vida
¿Cuántas veces parpadeó? ¿O cuánto oxígeno respiró? ¿Cuántos litros de oxígeno? ¿Cuánto caminó? ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuántas veces respiró la persona? ¿Cómo das ese orden de magnitud? ¿100 veces? ¿1 millón de millones? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Bien? Otra que vimos en el propedéutico, me parece que tienes aquí la Tierra, tienes aquí el Sol y tenemos una carretera que los une, ¿verdad? Tú vas caminando tranquilamente. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al Sol? Pues son más de 100 años, lo estimamos. No son millones de años, son más de 100 años, eso sí. Y así varias cositas. Bueno, para este tipo de problemas hay que saber estimaciones. Las estimaciones te sirven para dar nada más un orden de magnitud de la solución. No es exacta, pero te está dando una idea de cuán grande o cuán pequeña es. ¿Vale? Bueno, como primer ejercicio de esto, déjenme borrar todo esto. No será para plantearlo. Vamos a resolver. Uno del survey. Estás. Aquí está. Respiraciones en una vida. Este de aquí. ¿Bien? Vamos a estimar el número de respiraciones realizadas durante una vida humana promedio. Bueno, obviamente, pues no podemos, una persona promedio, pues, o cualquier persona en general, no tiene el mismo número de respiraciones por minuto, ¿verdad? O por día, porque puedes estar agitado. Si estás agitado, necesitas más oxígeno. Si llevas una vida muy sedentaria, entonces a lo mejor no te apresuran nada y entonces el número de respiraciones por minuto es menor comparado con aquellos que están en movimiento. Bien, entonces vamos a dar una estimación de esto, una vida promedio para empezar. ¿Cuánto vive un humano promedio? ¿Cuántos años? 85. 85. Se me hace muy grande, pero está bien. Una vida promedio, vamos a tomarla alrededor de 85 años. Yo voy a vivir 100 años, entonces todavía me queda corto el número. Una vida, 85 años, está bien. ¿Qué más necesito saber para resolver esto? Debemos hacer suposiciones aceptables, ¿verdad? La primera es esta, una vida de 85 años, se me hace razonable, está bien, no hay problema. ¿Qué otra suposición debo hacer? Depende si es hombre o es mujer, pues a lo mejor no mucho, les digo que a lo mejor es un humano promedio, por lo tanto, da lo mismo, ¿verdad? Vamos a suponer que esta persona es muy sedentaria y entonces no vive agitada. Por lo tanto, el número de respiraciones que realiza en determinado tiempo no cambia, es constante. Pues necesito esa razón. ¿Cuántas respiraciones realiza esa persona por cierto tiempo? En este caso podemos tomar como referencia 1 minuto. Porque en un segundo, ¿cuántas veces respiras? Menos de una vez. Entonces, no es como que bueno tomar un segundo como referencia. En cambio, en 1 minuto puedes realizar varias respiraciones. ¿Cuántas respiraciones realizas en 1 minuto? Aproximadamente. Nada. ¿Los están contando? Unas 100. Profe,
Yo tengo la idea de que son entre 18 y 20 por minuto. 18 y 20. 100 respiraciones por minuto. A lo mejor si vas corriendo, si estás haciendo mucho ejercicio, pues sí, te la creo, ¿verdad? Pero imagínate, más de una respiración por segundo, ¿quién te va a corretear? ¿No? 18 a 20 respiraciones por minuto se me hace buena, ¿sí? Vamos a tomar esta de 18. 18 respiraciones por cada minuto que transcurre. Bien, si yo quiero saber cuántas respiraciones se realizan en toda una vida de 85 años, ¿qué debo realizar? ¿O cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Nada? ¿En serio? ¿Sería multiplicar el 18 por el 85? ¿Y qué sentido tiene eso? Si yo Profe, multiplico por 85 años, ¿esto qué me da? Sería convertir los minutos a horas, las horas a días y así sucesivamente hasta llegar a los años. Bien, se me hace mejor. Deben ustedes tener esa capacidad de razonar. Y ¿qué cosa lógica pueden hacer para conseguir el objetivo? En este caso, como dice, me conviene a lo mejor calcular el número de respiraciones. Conozco el número de respiraciones por cada minuto. Lo puedo calcular por hora y de ahí en días y de ahí quizá en años y de años a vidas, ¿verdad? ¿Cuántas vidas? Una de 85 años. Entonces, este primer factor de conversión me va a funcionar para transformar los minutos a años, no, ¿verdad? No me lo hace directamente a días, tampoco, pero sí lo puedo convertir a horas. Entonces lo pongo aquí, los minutos arriba, horas abajo, para que cancele, quedando al final horas dividiendo. Pero estas son parciales, ya que voy a necesitar transformar con un segundo factor de conversión. Debo transformar las horas a ¿qué me conviene? Pues día, ¿verdad? Lo debo colocar arriba la hora y el día abajo para que cancele. Se me está olvidando rellenar. Aquí yo sé que 60 minutos corresponde a una hora. Yo sé que 24 horas corresponde a un día. ¿Qué me conviene hacer? ¿Convertir días a meses? ¿Días a semanas? ¿Días a años? ¿Qué es más fácil? Días a años. 10 años. Años. Correcto, sí, así de fácil. Aquí día a año. No me conviene a meses porque pues no todos los meses tienen la misma cantidad de días, pero sí un año, ¿verdad? Entonces aquí pongo día, aquí año, 365, 1, son cosas que ustedes ya saben, son cosas muy básicas. Y finalmente, bueno, todo este producto que me va a dar el número de respiraciones por cada año. Pero ¿cuántos años es una vida promedio? Pues quedamos que era de 85. Entonces, aquí sería año, vida, 85, una vida, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, al final de todas estas cuentitas te van a quedar unidades de vida dividiendo y unidades de respiraciones en el numerador. ¿Qué te da todo eso? 18 por 60 por 24 por 365 por 85 entre 1, ¿verdad? Pero el 1 se puede ignorar. Y entonces daría un aproximado 1. Exactamente lo siguiente. Esto
esto con esto. Y aquí tendría respiraciones por una vida. Si tú tienes 7 vidas o más, pues sería este número de respiraciones por cada una de ellas. Este número es 804.168.000. Bueno, no es el número de respiraciones exacto. Eso no es una estimación. ¿De qué orden es este número? Es del orden del, aquí está el punto decimal, 3, 6, 7, 8. Bien. 8 posiciones, entonces esto es del orden de 10 a la 8 respiraciones por vida. Es decir, del orden de 100 millones de respiraciones. Es lo que podemos nosotros estimar o bien respirar en una vida de 85 años. 100 millones alrededor, bueno, del orden, mejor dicho. Claro que esto no es del todo correcto, ya que pues al realizar diferentes actividades en el día tenemos un ritmo o una razón de respiración diferente. Es un poquito más complicado, ¿verdad?, de calcular el valor exacto, pero al menos ya tenemos un orden de magnitud, 10 a la 8, del orden de cientos de millones de respiraciones. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Duda más? No, ninguna. ¿Todo bien? Ninguna. Ninguna. Así podemos seguir dando algunas estimaciones. Les voy a enviar una tarea para que recuerden algunas. A ver, una más. Déjenme buscarlo en el servidor rápidamente sobre esto de las estimaciones. Esto puede ser interesante. Una llanta de automóvil tiene una duración de 50.000 millas. Con un orden de magnitud, ¿cuántas revoluciones girará durante su vida útil? Ah, interesante, ¿verdad? Tienes una vida, bueno, no una vida. Se te pide calcular las revoluciones o las vueltas que da el neumático si cuando ya no sirve, o bien la distancia o la vida media de estos es de 50.000 millas. ¿Cuántas revoluciones tendrá que dar para cubrir esta distancia? Vamos a dar una estimación. Pero eso lo hacemos en la siguiente video, porque ya quedan algunos segundos. Voy a tomar unas capturas nada más. Y vayan pensando en cómo podrían ustedes calcular esta cantidad que se te está pidiendo. No es difícil. Bueno, le dan clic al mismo enlace. No se olviden.